La oveja Luisa. La oveja Luisa tenía miedo, mucho miedo, temblando en su cuarto, escondida entre las sábanas, viendo un programa de noticias que solo la ponen a sudar, nerviosa, angustiada, depresiva. De su mesita de luz extrae un alcohol en gel y se lo frota con ansiedad sobre su piel reseca. Ya le queda poco al frasco, piensa. No sabe cuándo comenzó todo, si en su cabeza ovejuna o en la realidad que las noticias le traían a diario. Un búfalo muerto en Wuhan, eso escuchó, un virus que mató a miles de personas allá. Ahora se expande a Italia, Francia, Estados Unidos y toda Latinoamérica. Pandemia fueron las palabras que llegaron a sus oídos peludos, y desde allí solo cuesta abajo. Un río de muertos se le aparecía en las pesadillas. El fin del mundo, concluyó. Ahora las noticias oficiales, vociferando edictos oficiales. Ocúltense, es cuarentena, el que salga la pagará caro. Obligatoria y solidaria, escuchó, pero los vecinos no eran nada solidarios, y como Luisa era enfermera, fue escrachada con carteles y audios llenos de odio y temor. Sale lo mejor y lo peor de la raza animal, pensó otra vez, como lo hacía en el hospital donde los familiares retiraban a los enfermos de cáncer, sin darles atención. ¡Qué crueldad! Su televisor sigue retumbando de advertencias. No salgas, no toques, no hables, no pienses. Acá están las noticias fiables, la respuesta a tus plegarias, la ONU, la salvación presidencial que hacía falta. No te preocupes, tenemos todo bajo control. Y de repente una llamada, el director Lobo anunciándole que quedaba despedida, que se había contagiado y contagiado a otros. Cuarentena permanente e inhabilitación del sueldo. Y Luisa, preocupada por Julia, la gaviota, que quebró sus alas y cayó al suelo por una extraña fiebre. Ser solidario es un acto de fe, pensó con resignación y volvió a la cama con barbijo y todo, aunque vivía sola. Su habitación, repleta de jabón líquido, alcohol en gel, barbijos y miedo. A medida que pasaban los días, Luisa sentía el peso del hastío, la tristeza mortal que se confunde con enfermedad y cada vez se sentía peor. Contaba con 70 años de vida, demasiado para una oveja, pensó, y los años se le vinieron encima. Las noticias de nuevo resuenan en la pieza, cambia de canal, pero no hay caso, otro anuncio del Ejecutivo. Se extendió la cuarentena, no salgan por nada o si no castigo. Recuerden, niños, que el bicho es mortal. Mucho más para las ovejas viejas como yo, pensó, y Luisa se retorció en la cama creyendo que su final estaba cerca. No tenía más crédito en el celular para al menos llamar a su hija, su consuelo en horas aciagas. Mas el miedo que sentía la paralizaba y no se atrevía a cruzar ni el pórtico de su hogar para hacer compras varias. Pedía todo por internet, tanto comida como artículos de limpieza, pero nadie que le cargara su chip. Otra vez las noticias, muere una persona más por el bicho, contabilizando 85 fallecidos. Nuevamente el terror, otra vez la anulación del ser en las garras de la paranoia. Algo le olía mal, muy mal. Navegando en internet no logró chatear con nadie que conociera algún conocido que había muerto por la enfermedad. Solo vagos relatos de gente que conocía gente, que conocía gente, que conocía gente, que se enfermó. Pero nada más, solo conjeturas y miedos compartidos. Las amigas leonas le decían, pero no seas paranoica, lo que dicen en los medios es verdad, déjate de tonterías, lo dice el Ejecutivo, nena, déjate de joder y encerrate en tu casa, que ahí estás segura. Pero algo le olía mal, muy mal. Comenzó por su cuenta a investigar y desde ese momento comenzó a sentirse un poco menos sola. Ahora era una espía, una leona como sus amigas, pero con la corona peluda como tienen los machos. Navegó una página tras otra y las preguntas se fueron amontonando en su pelaje. ¿Era el bicho tan peligroso como decían o era similar a una gripe? ¿Por qué nadie conocía a nadie que haya muerto?
porque la mayoría era gente mayor que tenía patologías respiratorias previas. ¿Por qué decían que se contabilizaban muertos aditados al bicho cuando no era así, cuando morían de otra cosa? ¿Por qué médicos e infectólogos contradecían la peligrosidad del virus? ¿Por qué se decía que el bicho fue modificado genéticamente y arrojado en China para diezmar a su pueblo y así hacer caer al gigante oriental que competía económicamente con Estados Unidos? ¿Qué es lo que ocurrió después? ¿Fue la mutación de mutaciones de un virus que en sí es como el influenza nada más? ¿Qué a partir de allí las grandes élites, habiendo planeado todo este desastre con el solo fin de dominarnos a nivel planetario y achicar la población mundial, especialmente los que nos sirven productivamente? Porque hay estadísticas mucho más feroces de muertes por enfermedades respiratorias en todo el mundo, pero nadie habla de ello. ¿Magnificar el peligro del virus? ¿Aislarnos para infundirnos terror y miedo todos los días mediante las noticias que están comandadas y ordenadas por los titiriteros del poder? ¿Morir de miedo, morir de tristeza, morir de aislamiento, simplemente morir por nuestras creencias en la verdad? ¿Es toda una gran farsa el bicho, un montaje para que nuestras mentes no puedan pensar, no puedan despertar? ¿Una justificación para que la economía se quiebre y los países dependan de la mano amiga de su carcelero? ¿Por qué se comprometían grandes pensadores en sostener estas ideas con el riesgo de caer en el ridículo? Tonterías, pensó Luisa, pero en el fondo la duda iba invadiendo su cuerpo, al que se le había pasado la fiebre y los temblores. Se sintió exultante de salud. Después de tantas lecturas y en su alma de corral, deseó salir a comprar aunque tuviera que hacer cola. Miró con desdén el barbijo o el tapabocas, como le dicen, y lo dejó en el estante donde ponía los juguetes. Caminó con la seguridad de una leona. El miedo había desaparecido. Bajó la calle, llegó al supermercado, y una extensa cola esperaba ansiosamente, respirando con dificultad detrás de tanta tela. No sé quién fue exactamente quien dio la alarma. Quizás fue el perro ovejero que se dio vuelta a ver la cola que había y observó con horror a Luisa sin barbijo. «Échenla, llamen a la policía, al ejército, a los bomberos. Deténganla, mátenla, basura comunista que nos contamina con sus aires de libertad y verdad». Ah, sí, se cree superior por no unirse al teatro del barbijo, y eso, señora oveja, es inconcebible. Se abalanzaron contra ella, ciervos, lobos, leonas, gatas, perras, loros y demás fauna que en el fondo era toda ovejuna, pero sin lana. No les importó el contacto, el roce de los cuerpos, el sudor del esfuerzo, los escupitajos que volaban a cada grito de victoria, a cada golpe que impactaba en Luisa, que quedó finalmente sin conciencia. Nada importaba para la fauna ovejuna, solo la comunidad de respetar y hacer respetar los derechos solidarios y ciudadanos. Y así se acabó. Luisa abre los ojos, atada y amordazada en una cama que parece de hospital. Se mira las manos, se mira el cuerpo. Ya desapareció la melena, ya desaparecieron las garras, y su voz no era un rugido sino una débil balada de oveja. Dejó de ser leona y volvió a ser parte del rebaño. Una sonrisa resbala por entre el barbijo. Un enfermero corre a limpiarla, después de lavarse las manos con alcohol en gel y llamar al ejecutivo. Mientras tanto, Luisa se despide en silencio. Pasa a formar parte de la lista estadística. El bicho la mató.